Hola a todos y bendiciones, que el Señor los bendiga. Agradecemos a nuestro Dios del cielo porque nos permite una vez más poder llegar a sus vidas. Qué verdad, qué maravilloso y es Dios con cada uno de nosotros, que cada día nos da su abrigo, su fortaleza y que cada día siempre le está dispuesto a ayudarnos a través de alguna otra manera poder llegar a nuestras vidas. En esta oportunidad agradezco a mi Dios del cielo porque Él así lo está permitiendo, poder darles una palabra de parte de Dios a sus vidas, y qué gozo y qué alegría, ¿verdad? Eh, y Dios ha puesto en mi corazón el poder en esta hora lecturar la palabra de Dios en el libro de Jeremías, el capítulo 33, el versículo palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué maravilloso y todopoderoso es Dios, que nos dice en esta mañana que es necesario elevar nuestra voz hacia Él. Y cómo en realidad nosotros como hijos de Dios elevamos un clamor hacia Él es a través de la oración. Jesucristo nos dejó una grande enseñanza donde Él muchas veces tuvo que apartarse a lugares asolados para estar solo y poder conectar con su Padre, ¿verdad? Asimismo también Dios nos vuelve a reiterar una vez más y nos vuelve a decir que es necesario clamarle a Él, elevar nuestra voz a Dios con todo nuestras fuerzas, con amor hacia Él y decirle: Padre, a ti te clamo, ¿verdad? Y Dios nos dice en esta oportunidad, dice: clama a mí y yo te responderé. Muchas veces tenemos muchas preguntas, muchas dudas, en la cual no sabemos qué decisión tomar o qué hacer. Pero hoy Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo es que Dios nos va a responder? Muchas veces a través de su palabra, muchas veces nos habla en sueños, muchas veces también a través de alguna profecía, de algún siervo o de alguna sierva. Pero Dios siempre está dispuesto a respondernos. Pero la única manera es clamándole a Dios. ¿Y qué más dice? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué cosas grandes? Hay muchas cosas en realidad que para el ser humano hay cosas que se le vienen cosas grandes, pero que quizás el ser humano, si no le clama y no espera la respuesta de Dios, quizás esas cosas grandes que la persona no clamándole o no poniendo a Dios primeramente, quizás no van a llegar a su vida. Y dice: y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Hay cosas ocultas que muchas veces nos pasa y nos sucede, y decimos: Señor, ¿pero por qué? Pero si nosotros le clamamos a Dios, Dios nos hace entender de las cosas. Y de lo más profundo, de lo más oculto, Dios es el que nos muestra. Y dicho esto, quiero compartirles un testimonio propio, personal, que yo he tenido el 2020 en la pandemia del COVID que venía pasando nuestra nación. En ese tiempo yo recuerdo que eh, llegó un momento en que yo que quizás me sentía confundido, un poco con duda con el llamado y el propósito de Dios que tenía conmigo, ¿verdad? Esos días estaba recibiendo ataques de parte del enemigo hacia mis pensamientos, y le clamé a Dios, empecé a decirle: Señor, verdaderamente será lo que tú me entregaste en mis manos, el llamado que me hiciste viene de ti, o quizás son mis ideas mías, ¿verdad? Pero en realidad eso provenía de Dios. Un día de esos, acostado en mi cama, recuerdo, y vino algo. Yo recuerdo claramente que vino algo sobre mi oído del lado derecho, vino como una fuerza, como si trajera un viento, y una voz potente del cielo me dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces eso me impactó y me quedé, dije: wow, Dios mío. Me desperté un poco asustado, dije: ¿qué he escuchado, no? Pero en realidad era la voz de Dios que me estaba pues dando a conocer las cosas que Él quiere que haga yo hacia Él, cuando quizás esté confundido, cuando quizás tenga alguna pregunta y no haya respuesta que esté en la tierra, pero en Él sí hay respuesta. Pasados los días más seguidos, seguía clamándole a Dios como su palabra dice, ¿verdad? Eh, un día de eso recuerdo que yo me desperté en esa madrugada, y me levanté y oré al Señor en esa madrugada, recuerdo, y me acuerdo que me volví a acostar una vez ya orado. A las horas sueño lo siguiente: que me encontraba en un lugar y que me encontraba con una multitud de personas, ¿verdad? Pero que yo como que estaba acostado en una cama, y de pronto viene una voz, y algo había en mí, viene una voz y le dijo: el, este demonio que estás metida en esta vida de confusión, te vas. Y como que eso salió de mi cuerpo, de mi vida. Entonces yo me desperté y ahí entendía más a claridad, ¿verdad? De lo que estaba pasando a mi vida no era algo mío, sino que era algo, se puede decir, espiritual, algo que venía de parte de Satanás, que estaba confundiendo mi vida.
y yo quizás humanamente no lo sabía, quizás pensaba que eran mis pensamientos, mis ideas, pero en realidad era algo que venía de parte de Satanás. Y qué valioso y qué maravilloso, ¿verdad? Es poder en nosotros enfocarnos en la palabra y poder ponerlo en práctica, la palabra de Dios, el poder clamarle, como hoy nos dice, ¿verdad? Jeremías 63 dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque hay cosas que nosotros en lo espiritual, en lo oculto, no lo conocemos. Quizás algo está pasando en casa o en algún lugar y es algo oculto que nosotros no podemos saber, pero Dios lo sabe, Dios nos puede hablar, Dios nos puede mostrar, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y asimismo les animo a que sigan clamándole a Dios, a que sigan confiando en Dios, ¿verdad? Y la única manera de conectar con Dios es a través de la oración, buscando a Dios en lo secreto, en lo oculto. ¿Para qué? Su palabra también dice, ¿verdad? Que si nosotros buscamos a Dios en lo secreto, Él nos recompensará en lo público. Hay cosas que Dios quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Y en esta hora el Señor nos dice que es necesario buscar y clamarle a Dios porque en Él vamos a tener una respuesta de parte de Él, ¿verdad? Una respuesta segura, porque Dios, Él guía nuestras vidas, guía nuestros pasos cada día. Dios, nuestra vida aún depende de Él y Él sabe de las cosas que van a pasar el mes que viene, la semana que viene y cómo vamos a terminar el año. Entonces, confiemos en Dios y clamemos a Él y esperemos en Él y Él va a ser quien nos va a guiar y nos va a responder día a día. Eh, Mis mejores deseos para sus vidas, que el Señor los bendiga, que la paz y el amor de Cristo permanezca en cada uno de ustedes, que Dios los ayude cada día, que Dios los levante también y nada, animarles, decirles que nunca están solos, que no están solas, que Dios siempre está de su lado, dispuesto siempre, si ustedes le abren las puertas de su corazón a Jesucristo, Él vendrá a sus vidas y asimismo también Dios, y si están heridos, si están lastimados, también Dios está dispuesto a sanar. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los cuide y muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video.